Hola a todos, bienvenidos a Toma Notas, un espacio para ustedes para platicar de temas de carácter contable y fiscal. El día de hoy vamos a platicar del tema de discrepancia fiscal, pero antes de empezar, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube como KGFM o a nuestro Spotify como Toma Notas. También a nuestra lista de boletines que emitimos de manera constante en nuestra página web como en kgfm.com.mx. Comenzamos. Hola a todos, como lo comentamos, el día de hoy vamos a platicar del tema de la discrepancia fiscal. ¿Y qué es esto? ¿O qué es este tema? Pues realmente, si lo quiero ver en términos generales, discrepancia fiscal es cuando una persona física gasta más de lo que declara. Y si lo vemos en un tema o en un contexto fiscal y técnico, pues la ley define que discrepancia fiscal existe cuando una persona física tiene erogaciones superiores a los ingresos que declara o que debió haber declarado. Entonces, prácticamente es una persona gasta más de lo que declara o debió haber declarado y ahí hay un tema de discrepancia fiscal. Ahora, ¿qué es lo que la ley define como erogación? Me define la ley que una erogación puede ser un gasto, puede ser la compra de un activo, llámese un carro, llámese una casa, etcétera. Puede ser el pago a tarjetas de crédito, puede ser depósitos en cuentas, etcétera. Entonces, realmente este tema o concepto de erogación tiene una gama amplia de conceptos que le integran y es ahí donde debemos de prestar mucha atención. Bien sabemos y en muchos medios de repente se escucha que cuidado porque cuando deposites efectivo en en tu cuenta bancaria te van a cobrar un impuesto o cuidado cuando te transfieran, etcétera. Realmente más que el depósito en efectivo se vaya a grabar con un impuesto, que eso no sucede, es cuidar ese tema de discrepancia. ¿Por qué? Porque realmente la autoridad fiscal tiene convenios de intercambio de información y sobre todo en las instituciones financieras están obligadas a reportarle a la autoridad fiscal ciertos movimientos o mandar ciertas alertas según el comportamiento de las cuentas bancarias de los usuarios. Pero aquí también entra ese tema de los depósitos en efectivo o depósitos de las cuentas en las personas físicas o personas morales. Pero la discrepancia fiscal aplica a personas físicas, ¿no? Entonces, con esto no es que el depositar significa que te van a cobrar un impuesto, pero si es que te depositen algo que no se esté declarando, pues entonces sí pudiera ser un ingreso fiscalizado a través de la discrepancia fiscal si la autoridad lo detectara y te lo observara, ¿no? Pero bueno, vámonos en pasos. ¿Qué pasa cuando existe esa discrepancia fiscal? Pues la autoridad lo que va a hacer es notificarte, va a decir que nota que tú tienes erogaciones superiores a tus ingresos declarados, te va a justificar cuáles son esas erogaciones y tú tienes 20 días hábiles para contestarle a la autoridad y subsanar cualquier tema que digas que es este depósito o esto que está informando el SAT, pues sí tiene una fuente, tiene un documento soporte que no es un ingreso acumulable necesariamente, ¿no? Y ya después de ahí la autoridad pudiera requerirte información adicional y ya te tendrás 6 o 15 días adicionales para contestar y después de ese tiempo ya la autoridad va a emitir una liquidación del impuesto que debes o bien se da por entendido y justificado la fuente de donde viene ese diferencial entre ingresos y erogaciones y con eso se acaba todo el procedimiento. Pero la pregunta es, ¿puede haber que yo tenga así más erogaciones que ingresos de los que estoy declarando y que esto no me cause un problema fiscal? La respuesta puede ser un sí. ¿En qué casos? Pues a lo mejor tú recibes ingresos por sueldos y ganas al año 500,000 pesos. Vamos a ponerlo como ejemplo, números redondos. Y tienes erogaciones porque compraste a lo mejor pagaste un carro, pagaste una casa o pagaste tarjetas de crédito o algo por el estilo y resulta ser que la suma de tus erogaciones no son 500,000, son 600,000 pesos. ¿Cómo pudo haber salido la diferencia? ¿Qué es lo que realmente busca el SAT? Dice, oye, pues no me hace sentido que gastas 600 y tú ganas 500. Pero la diferencia sí puede venir de una fuente. Un ejemplo puede ser el préstamo. El banco te puede prestar, algún amigo te puede prestar, una empresa te puede prestar, un familiar te puede prestar dinero
y con este préstamo, pues tú hiciste pagos a tus tarjetas de crédito o hiciste la compra de algún otro bien, etcétera. Entonces ahí hay una fuente del origen del dinero que no necesariamente cae en una declaración anual, ¿no? Sí es cierto que uno como persona física tiene la obligación de declarar préstamos en efectivo, donativos o donaciones, herencias que superen los 600,000 pesos. Ahora, esto no significa que el que los declares pagues un impuesto, porque un ejemplo de donaciones entre familiares, padre, hijo, abuelos, etcétera, en línea recta son exentas del impuesto sobre la renta. Un préstamo no es grabado, simplemente te prestaron dinero, después lo vas a regresar y lo vas a pagar, ¿no? Sin embargo, sí la ley marca que si estos conceptos exceden de 600,000 pesos, tendrías que informarlos. Regresando al ejemplo que platicamos de la persona física que gana 500,000 y gastó 600,000 porque tuvo un préstamo de 100, pues entonces ahí ese préstamo justificaría la discrepancia fiscal aparente que está detectando la autoridad y tendrías que entregar documentación soporte del préstamo, ya sea si sea un contrato privado o ya sea el contrato con la institución financiera que te prestó el dinero, etcétera, y vas a ver el depósito en tu cuenta bancaria, lo justificas y con eso quedaría aclarada la discrepancia fiscal. Ahora, dices, Mario, me acabas de decir que tengo que informar préstamos en efectivo arriba de 600,000 pesos. Y en este ejemplo que pones son 100,000. En efecto, esos 100,000 no estabas obligados a declararlos. Y precisamente en un acto de fiscalización por el tema de discrepancia fiscal, pues tú lo aclararías con el documento soporte que acabamos de platicar. En mi opinión muy personal, yo siempre recomiendo que cuando tengamos préstamos de montos considerables, aunque no excedan el monto que estoy obligado a declararlos, pues los informemos en la declaración. ¿Con qué fin? Precisamente que la autoridad ya tenga este dato de que yo recibí un préstamo que a lo mejor sí fue menor a 600,000 pesos, pero pues ya con eso justificaría una posible discrepancia fiscal que la autoridad pudiera detectar con lo que ella tiene en su poder, ¿no? Porque realmente la autoridad va a actuar sobre la información que obra en poder del SAT o que terceros le compartan. ¿Y qué información tiene el SAT? Tiene tus declaraciones anuales, tiene los FDIs que emita tu patrón si recibes sueldos y salarios, o tiene los FDIs que se emitan porque eres un prestador de servicios personales independientes y facturas tus servicios. Entonces, pues esos FDIs pues ya los tiene la autoridad fiscal. Tiene, si son CFDIs por dividendos o por otro tipo de ingresos, pues va a estar ahí, ¿no? Entonces, todos estos son ejemplos de fuentes de información que el SAT ya tiene. Ahora, ¿qué va a pasar si yo soy un empleado que recibe sueldos y que los ingresos que recibo en el año son menos de 400,000 pesos? Entonces, yo no estoy obligado a presentar una declaración anual porque así lo marca la ley. Pero mi patrón sí lo informa. Aparte de que emite los CFDIs de nómina, pues también hace un cálculo anual de sueldos y salarios y se lo informa al SAT y se lo entrega. Entonces realmente ella tiene toda la información, el SAT, de diversas fuentes en donde pudiera determinar cuáles son los ingresos que yo recibí y que debería de estar declarando. También, como lo comenté hace ratito, los bancos están obligados a informarle al SAT. Entonces también los bancos pueden informar de ciertos depósitos o los depósitos que tuve durante el año en mi cuenta bancaria y así hacer un cruce de información y ver que todo tenga sentido. En el pasado, que realmente no me ha tocado verlo en años recientes, pero sí hace ya tiempo, más de 5 años, me tocó ver acciones de la autoridad fiscal en donde mandaban cartas invitaciones a diversos contribuyentes y les decían, fíjate que me doy cuenta que tienes depósitos en efectivo o depósitos en tus cuentas de bancos por un monto de 600,000 pesos y tú me declaraste ingresos por 400,000, pues yo automáticamente asumo que la diferencia es un ingreso omitido. Ahí te va el crédito fiscal por los 200,000 pesos que me omitiste, ¿no? Sin embargo, como eran invitaciones o eran documentos que carecían de un procedimiento legal, pues realmente no procedían y podías impugnarlos porque carecían de todo el procedimiento que marca la ley. Pero pues hay quienes sí veían la carta, se asustaba y llegaba, iban y pagaban al banco, ¿no? Entonces a la autoridad pues esas campañas cuando son masivas pues le resulta ser porque pues quien desconoce de los procedimientos adecuados
pues sí se asusta y prefiere ir a pagar para evitarse problemas. Pero bueno, lo que voy con todo esto es precisamente de que la autoridad ya tiene muchas fuentes de información propias y de terceros para saber y conocer más o menos el estatus de cada contribuyente. Entonces, no necesariamente porque no declares o no tengas una obligación de declarar, no significa que a lo mejor la autoridad no te va a detectar una discrepancia fiscal, porque pues sí, el patrón declaró por ti en este caso de sueldos y ya tienes información del SAT. Sugerencias, pues mi sugerencia siempre es que documenten lo más que puedan de todo el origen de ingresos o depósitos en sus cuentas de bancos que no correspondan a los ingresos normales que están declarando. Ejemplo, aparte del préstamo, si un familiar me donó dinero, vamos a ponerle así, mi papá me dona porque es muy buena onda, o porque me casé, o porque tuve un bebé, o porque pues, se le antojó, me regala 100,000 pesos, pues igual, ese es un ingreso que está exento para el impuesto de la renta, pero pues yo igual lo puedo destinar a pago de tarjetas o a compra de nuevos bienes, etcétera, y puede haber ese tema también de discrepancia fiscal como lo estamos platicando. Sin embargo, si yo lo informo en mi declaración anual que tuve una donación exenta del impuesto sobre la renta, pues yo ya me quito de problemas para eso. Entonces, mi recomendación siempre es documentar. Me prestó un familiar, no importa, aunque sea un familiar, contratito, se firma, etcétera. A veces es muy difícil porque en la práctica o en nuestra cultura mexicana, pues decir, oye, te presto dinero, pero fírmame un contrato, pues es como, ay, me estás ofendiendo, ¿cómo? ¿Estás creyendo que no te voy a regresar el dinero, etcétera? Entonces llega a haber ciertas ofensas, pero realmente no es necesariamente por ahí. Es recomendable tener justificado y ordenado todo este estatus de lo que está entrando en tus cuentas de banco, sobre todo si son montos importantes, para evitar discrepancia y tenerlo documentado a futuro. ¿Qué va a pasar si no lo haces y dices, bueno, si se ofrece, ya después le digo a mi tío, a mi primo, a mi hermano y hagamos el contrato y lo firmemos? Pues bueno, puede ser, pero no sabes las circunstancias que va a haber en un futuro. Puede ser que tu abuelo te prestó el dinero y 4 años después fallece, entonces ya que hacer el contrato, pues ya no tienes manera de poder recabar la firma de quien te prestó el dinero en su momento, ¿no? Entonces, sí es recomendable que desde que ya conozcas el acto que puede caer en ese tipo de situaciones, pues lo documentes, ¿no? Igual con un donativo, te regalaron dinero, pues entonces que exista ese documento de donación y de preferencia que se lleve ante notario público y que existe un sello de notario con que le dé fe de que es un acto que se llevó a cabo y ya con eso en un futuro se lo puedes justificar a la autoridad fiscal de que alguien te donó dinero, ¿no? Entonces este tema para mí es muy importante. ¿Por qué? Porque de repente empiezan esos famosos mitos que hay en los medios de comunicación, en redes sociales, etcétera, y puede ir distando un poquito del proceso formal que la autoridad debe seguir o de que realmente va a ser un ingreso que te van a cobrar un impuesto, ¿no? Entonces, lo comentamos para aclararlo y número dos, pues también para recomendar qué soportar, qué hacer y cómo hacerlo, ¿no? Entonces, aquí siempre es conocer tu estatus financiero y tu estatus fiscal, qué es lo que se declara, qué es lo que entra a tus cuentas de bancos y sobre eso, pues tú tener cuidado de que al momento de recibir un monto importante de depósito en tus cuentas de banco, pues ver por qué razón es y ver si tienes un soporte documental como tal y eventualmente guardarlo. Si no es en el cajón, porque ya vivimos en una era digital, pues tenerlo digitalizado en tu nube, en un disco duro, etcétera, y en el momento que la autoridad pudiera cuestionarlo, pues sacar el documento y justificar por qué puede haber esa discrepancia fiscal, ¿no? Ahora, otro origen de la famosa discrepancia fiscal, ¿de dónde pudiera ser? Puede ser que yo tenga una actividad empresarial o un negocio y del negocio pues hubo muchos años que me fue muy bien, generé utilidad y parte de ese dinero yo lo guardé y lo tengo en mis cuentas de banco, ¿no? Lo invertí. Puede llegar años malos, ejemplo pandemia, entonces a lo mejor en esos años malos pues mi ingreso sí bajó y yo continué haciendo erogaciones para pagar mi crédito hipotecario, para pagar mis tarjetas de crédito, para mantener mi mismo nivel de vida, pero ese dinero lo saqué precisamente de las inversiones que yo tenía por las utilidades que generé en el pasado. Entonces va a haber en ese año
fiscal, pues a lo mejor el fisco va a decir, oye, tus ingresos fueron de tanto, tus erogaciones siguieron siendo de X, y entonces puede haber discapacidad fiscal. Ahí, ¿cómo lo justificas? Pues simplemente justificarías precisamente, número 1, con tus declaraciones de años anteriores, donde muestras que tienes utilidades. Número 2, donde muestres precisamente que de esos años que sí declaraste, pues mandaste un flujo de efectivo a una inversión o a algún otro lugar, que después de ahí estás obteniendo ese flujo de efectivo para hacer frente a esos gastos, aunque en ese año hayas declarado menos ingresos. Entonces, espero que más o menos todo esto que estuvimos platicando no sea confuso, simplemente es tener cuidado, número 1, con la discrepancia fiscal porque es algo que está en ley, algo que la autoridad puede cuestionar y hay un procedimiento de aclaración y cuando llego a eso, pues tengo que tener todo el soporte documental correspondiente, ¿no? Y 2, también para no asustarse, simplemente prevenir y saber cómo actuar o qué hacer en el momento en que precisamente vas a recibir un pago importante porque te están prestando dinero o porque te están regalando dinero, cómo soportarlo y ya no, o recibiste una herencia fuera de la donación, o recibiste una herencia y también pues va a dar dinero a tus cuentas de banco, entonces ya con eso vas soportando y documentando y te evitas de un problema futuro. Si les gustó este contenido, los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube como KGFM, a nuestro Spotify como Toma Notax y también suscribirse a nuestra lista de boletines que emitimos en materia de carácter fiscal y contable en nuestra página web kgfm.com.mx. Muchas gracias por su atención.